Los hermanos, amigos que nos visitan, todos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo ahí en Tito, capítulo 1, versículo 5, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hemos estado diciendo que Dios desea que cada congregación esté organizada bíblicamente, que tenga ancianos, diáconos, evangelistas. Hermanos, y si Dios desea esta organización, hemos dicho que es porque definitivamente es lo mejor para la iglesia. Eso es lo ideal, eso es lo que el Señor anhela y esa es la forma en que se va a trabajar mejor en una congregación. Ni los actuales ancianos, ni los diáconos, ni el predicador somos responsables de elegir a quienes han de hacer este trabajo. Será la iglesia misma, porque ese es el plan de Dios, que la iglesia elija, que la iglesia busque entre la membresía hermanos que puedan hacer este trabajo. Por eso, hermanos, la lección se titula Luchando por preservar una iglesia organizada. Ahorita el hermano Alberto estaba hablando acerca de los requisitos para ser diáconos. Hemos estado hablando acerca de los ancianos, del trabajo de los ancianos y vamos a ver ahorita los requisitos. Pero todo esto, hermanos, tiene un propósito. No es nada más enseñar por enseñar acerca de algo, ¿verdad? La idea es que esta iglesia continúe con la misma organización. Y pues podemos ver la necesidad de que haya otros hermanos que también puedan estar trabajando en estas áreas como ancianos, como diáconos en la iglesia local. Y queremos que la iglesia tenga en su mente la enseñanza bíblica. Queremos que cada uno de nosotros recuerde y refresque en su mente, ¿verdad? La instrucción, la dirección de Dios en cuanto a este tema en particular. Queremos llegar al punto en que la iglesia, ¿verdad?, elija nuevos ancianos y nuevos diáconos. Ese es el propósito de estas lecciones que se han estado impartiendo, ¿verdad? Y ojalá que sea de beneficio. Y si algo, hermanos, no se ha entendido, o si algo queda duda al respecto, pregunten, no se queden con esas dudas, pregunten, acérquense conmigo, con el hermano Alberto, con el hermano Wayne, con quien ustedes prefieran, ¿verdad? Y con mucho gusto estudiamos más a detalle lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ok? Hemos visto el papel de la membresía, que eso es muy importante, es de vital importancia para que una iglesia pueda llegar a estar organizada. Vimos el concepto bíblico del ancianado, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia habla respecto a la definición de lo que es ser un anciano, un obispo o un pastor? Vimos también, hermanos, en la tercera lección, la responsabilidad de un anciano. Y en esta ocasión vamos a considerar los requisitos para el ancianado. Los requisitos. ¿Hay requisitos? Sí los hay. Sí los hay. Hablando, hermanos, en el mundo secular, en el mundo laboral, cualquier trabajo, cualquier profesión que usted aspire a desempeñar, conlleva también una serie de requisitos. Y por lo general, entre más grande o más importante sea el trabajo, mayores son los requisitos que se demandan. Usted puede ver en el periódico o en el internet, hay páginas donde se anuncian posiciones para las compañías, las empresas, están solicitando personal, pero hay requisitos que debe de cumplir para vida de poder ejercer ese trabajo. Si no tiene sus requisitos, dice ni aplique, porque no se le va a considerar. ¿Okay? Entonces es muy importante entender esto. El trabajo del ancianado en la iglesia no es la excepción. No es la excepción. Si en el mundo secular, hermanos, en el mundo laboral hay requisitos que cumplir, ¿cuánto más para el ancianado, que es un trabajo mucho más importante, de mucho mayor responsabilidad que un trabajo secular? Claro que hay requisitos. El ancianado no es la excepción. Un trabajo que implica grandes responsabilidades también implica, hermanos, grandes calificaciones, grandes requisitos. No a cualquiera se le debe de confiar esta labor. No a cualquier persona, hermanos, se le va a confiar el que esté al frente de la iglesia como líder gobernando. No.
No. La palabra de Dios nos enseña una lista de requisitos que son de vital importancia y que todo prospecto debe de cumplir para vida de desempeñar este trabajo en la iglesia local. La iglesia del Señor, hermanos, necesita de hombres fieles, de hombres maduros, necesita de hombres que sean fuertes espiritualmente, de hombres que sean estables en sus ideas, en sus pensamientos y que estén dispuestos a cuidar del rebaño de Dios. Así que es muy importante, hermanos, vamos viendo lo que la Biblia dice, vamos considerando lo que la Escritura enseña, que son requisitos indispensables para que un cristiano pueda ser un pastor, o puede ser un obispo, o puede ser un anciano, que es la misma cosa en la iglesia del Señor. Hay requisitos que se deben de cumplir. ¿Ok? En primer lugar, hermanos, algo muy básico, muy elemental. Tal vez usted pueda pensar, hermano, eso ya lo sabemos todo. Bueno, sí, es cierto, pero no quise pasarlo por alto. En primer lugar, hermanos, quien vaya a ser un pastor en la iglesia debe de ser varón. Varón. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, dice la Escritura, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar y siempre, hermanos, en género masculino, ¿verdad? Habla la Escritura. Hermanos, algo muy básico, muy elemental, ¿verdad? Pero hay muchos que simplemente no le dan importancia a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Lo que la Escritura enseña. De manera que podemos ver en el mundo religioso diversidad de mujeres llamadas pastoras. ¿O no? ¿No es verdad esto? Sí, esto pasa, sucede. En el mundo religioso usted puede ver iglesias donde son mujeres las que ejercen este trabajo como pastoras, obispas o ancianas, que es la misma cosa en la iglesia. Mujeres que son las que gobiernan, mujeres que son las que dirigen en las iglesias. Hermanos, esto no es correcto. Esto no es correcto. Esto no es bíblico. Esto no tiene sustento, no tiene apoyo de la palabra de Dios. El Señor, hermanos, cuando habla de aquellos que han de ejercer ese trabajo en la iglesia local, se refiere a varones, hombres. Y no es que uno sea machista, no es que uno discrimine tal vez a las mujeres, no es eso. Dios lo dice así. Esa es la instrucción, ese es el mandamiento de Dios. No es algo que nosotros hayamos puesto. La Biblia es la palabra de Dios. Es obvio, hermanos, que el obispo debe de ser varón, pues éste debe de tener esposa. Esposa. Es verdad que hay hermanas que son muy maduras, sí las hay en la iglesia. Es verdad que hay hermanas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, claro que las hay. Es verdad que hay hermanas que son muy activas, que son muy espirituales, que aman la obra del Señor, las hay en la iglesia, sí las hay. Sin embargo, el trabajo de anciano, el trabajo de pastor, de obispo, es especificado por Dios para varones, no para mujeres. No para mujeres. La mujer en ningún sentido, podemos ver en el contexto de la Escritura, debe de ejercer autoridad sobre el varón en la iglesia. Y la mujer, hermanos, nunca, podemos ver en el Nuevo Testamento, nunca ejerció un trabajo de obispo, de pastor, de anciano en la iglesia local. Eso no. Que hoy lo hagan la gente religiosa, lo hacen, pero contra la voluntad de Dios, porque Dios no aprueba eso. Dios no lo aprueba. Tampoco es correcto, hermanos, que a la esposa de un pastor se le llame pastora, porque también eso es muy común. A veces tiene la idea de que los pastores de la iglesia es el matrimonio, él y ella. Él es el pastor y ella es la pastora. Eso no dice la Biblia. ¿Dónde dice eso la Escritura? No. La esposa de un pastor no es la pastora, no lo es.
Para muchos, hermanos, ese matrimonio son los pastores, pero no es lo que dice la Escritura. Ella es una parte importante para él, como su ayuda idónea, como su mujer, pero jamás en la Biblia podemos encontrar que la esposa del anciano es la anciana o es la pastora de la iglesia en un sentido oficial. No es así. Eso no es correcto tampoco. Quien ejerza el ancianado en la iglesia debe de ser varón, en primer lugar, y algo muy básico, debe de ser hombre, varón. Otra cosa muy elemental que podemos ver también en la Escritura es que un requisito es que lo anhele, ¿sí? Debe de anhelar el obispado, el ancianado. Otra vez dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela. La palabra anhelar viene de la palabra griega orego, que significa estirarse o extenderse con el fin de tomar o alcanzar algo. Eso es anhelar. Noten otra vez, hermanos, el significado original de esta palabra, estirarse o extenderse con el fin de tomar o alcanzar algo. Hermanos, es que el que anhela obispado es aquel que se está esforzando, aquel que se esfuerza por alcanzar algo, es aquel que se está estirando, es aquel que está haciendo todo lo posible por alcanzar ese propósito. ¿Sí? El que anhela. Yo anhelo alcanzar esa lámpara, me estiro y me estiro y me estiro y me estiro, me falta poquito para alcanzarla, pero me estoy estirando porque quiero alcanzarla. Ese es el significado. Cuando estamos en la mesa, estamos en la comida, tal vez allá está la salsita y yo quiero salsa, pero no la alcanzo. Y me estiro hasta que la alcanzo. Si los demás están platicando y no hay quien me la pase, me estiro y la alcanzo el salero, alcanzo la salsa, ya la tengo. Esa es la idea, hermanos, de anhelar algo, ¿verdad? En este caso, anhelar obispado. A veces, hermanos, nos esforzamos, por ejemplo, por ser exitosos en nuestros negocios, ¿sí? Y nos estiramos, nos esforzamos, ¿sí? Nos extendemos para alcanzar una meta. En cuanto al negocio, mi compañía que yo tengo, que quiero que sea exitosa. Ok, está bien. Y muchas veces lo logramos, porque estamos esforzándonos bastante. Nos esforzamos a veces para ser los mejores empleados en la compañía. Si es que yo quiero que me asciendan, yo quiero ser supervisor, yo quiero tener un puesto más alto y me estoy esforzando mucho en lo que yo hago. Está bien, perfecto. Pero quiero que noten el concepto, hermanos, de anhelar. ¿Sí? Nos esforzamos a veces por tener la casa de nuestros sueños. ¿Cómo quisiera yo una casa más grande? Quisiera tener una recámara más, otro baño. Quisiera tener algo más grande para estar más cómodos, para poder hospedar, etcétera. Y nos planteamos una meta, un objetivo. Y nos esforzamos para tenerlo. Entendemos, hermanos, lo que es anhelar. La cuestión es, ¿quién se está esforzando? ¿Quién se está estirando, por ejemplo, para ser mejor espiritualmente? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se está esforzando para ser más maduro en las cosas de Dios? ¿Quién? ¿Quién se está esforzando por ser más responsable y más activo? ¿Quién? ¿Quién se está esforzando por ser más amigable y por tener una mejor relación con los hermanos? ¿Quién? ¿Quién se está esforzando por ser un mejor esposo y un mejor padre de familia? ¿Quién? Hermanos, ¿quién se esfuerza realmente para poder llegar a ser un anciano? Esa es la cuestión de la cual habla ahí el apóstol Pablo. ¿Quién? Todos debemos esforzarnos por esas cosas, pero, hermanos, principalmente el que diga, yo anhelo obispado. Yo anhelo.
Hermanos, anhelar obispado no es nada más decir yo quiero ser. Eso es fácil. Cualquiera dice yo quiero ser anciano, yo quiero ser diácono. ¿Quién se está esforzando? ¿Quién se está estirando por serlo? ¿Quién? La Biblia dice el que anhela, el que se estira, el que se esfuerza, el que está luchando por alcanzar esa meta. ¿Quién? No es nada más decir yo quiero ser. Anhelar obispado implica un esfuerzo constante por alcanzarlo. Se ve en el hermano. Se ve que él quiere ser. Se ve un esfuerzo. Se ve que hay algo ahí que le está motivando, que le está impulsando a ser mejor cada vez, en todo sentido. Sí. Su vida debe respaldar sus palabras, sus deseos. Es como el muchacho que dice, yo me quiero sacar 100 en el examen. Anhela un 100 de calificación, qué bueno que lo anhela. ¿Y eso es todo nada más? ¿Tener el anhelo de esa calificación? No. Si realmente lo anhela, se está esforzando, se está estirando por alcanzar esa calificación. Está estudiando, está leyendo, se está ejercitando para cuando llegue la hora del examen, entonces pueda sacar ese 100. Es lo mismo en cuestión del ancianado. Lo mismo. Por otro lado, hermanos, puede darse el caso también de hermanos que tengan la capacidad necesaria para hacer este trabajo, pero que simple y sencillamente digan, hermanos, yo no quiero ser anciano. Yo no quiero ser. Pero tiene la capacidad, tiene el conocimiento, la experiencia, la vida, pero simplemente no quiere. Entonces, ¿qué? Hermanos, quien sea elegido anciano es porque lo desea y es porque quiere. ¿Sí? La iglesia no puede poner a nadie que no tenga tal aspiración. No puedo decir, yo quiero que el hermano fulano sea anciano, pero si él no quiere, ¿cómo la iglesia lo va a poner? ¿Cómo se va a considerar a alguien que no tenga ese deseo, esa aspiración, ese anhelo? Simplemente no es posible. Ni debiéramos hacerlo porque haríamos mal en forzarlo a hacer algo que él no quiere. Que él no quiere. Quien ejerza un trabajo a la fuerza, hermanos, por lo general lo hará de mala gana. Lo hará de mala gana. Forzadamente, obligadamente. Por eso dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5 y verso 2. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Alguien que no anhela el obispado, hermanos, no va a hacer las cosas voluntariamente. Lo va a hacer, pero a la fuerza, porque quieren que yo sea anciano y pues tengo que. No, hermanos, debe de anhelarlo, debe de desearlo. ¿Sí? Y debe de estar trabajando, esforzándose, luchando, que se vea en él ese deseo, no solamente expresado con palabras, sino que su vida misma es un claro ejemplo de que él quiere llegar a ocupar esa posición. Anhelar obispado no es anhelar un puesto. Anhelar obispado no es anhelar una posición de honor, una posición de mando. Aparecer que esté ahí mi foto, que yo pueda entrar a las juntas. Eso no es anhelar obispado. Anhelar obispado, hermanos, es anhelar una responsabilidad. Anhelar obispado es anhelar un trabajo. Anhelar obispado es anhelar una función especial en el cuerpo de Cristo. Por eso dice Pablo que anhela obispado, buena posición. Dice así, buena posición desea. Buena obra. ¿Sí? Yo estoy deseando la obra, no la posición, hacer el trabajo. Yo estoy anhelando la responsabilidad. Yo estoy anhelando el poder hacer esa función y ser de utilidad para la obra del Señor. Yo anhelo la obra, no la posición. Buena obra desea. ¿Quede claro eso, hermanos?
Anhelar obispado es algo muy importante. Es un requisito. Sí, es un requisito necesario. ¿Qué más? Dice la Escritura, otra vez volviendo a la primera de Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ahorita en el estudio vimos algo de esto. Irreprensible, hermanos. Irreprensible viene de la palabra griega anepileptos y significa irreprochable, intachable, no expuesto a censura, sin reprensión. Eso es lo que significa la palabra irreprensible. Y nuevamente, hermanos, quiero hacer énfasis que irreprensible no quiere decir que nunca ha pecado. Irreprensible no quiere decir que sea una persona perfecta en un sentido absoluto. Porque no hay quien cumpla con eso. No lo hay. No lo hay. Irreprensible, hermanos, dice en Tito 1, versículos 6 y 7, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y rebeldía. Luego dice el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y se enfatiza tanto en Timoteo como en Tito esta cualidad, esta característica que les debe de distinguir. Irreprensible, ¿sí? Irreprochable, intachable, no expuesto a censura, sin reprensión. Eso es lo que significa la palabra griega anepileptos, que es irreprensible. Sí, hermanos. El punto es, hermanos, que una persona irreprensible es aquella que en el tiempo presente ninguna acusación de estar haciendo algo mal puede ser levantada en su contra. Es irreprensible. Tiempo presente, irreprensible. ¿Sí? Si actualmente hay cosas que están mal en él y está actuando incorrectamente, entonces esa persona no es irreprensible. No lo es. En el tiempo presente. En nuestra vida, hermanos, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado, dice la Escritura. No hay justo ni aun uno. Es verdad, nos equivocamos. Sin embargo, si los errores del pasado han sido corregidos, si ese hermano se ha arrepentido, si tal hermano ha dado frutos de su arrepentimiento, si se le ha restaurado en el servicio a Dios como varón de la iglesia, tiene parte, si es un miembro activo con el cual se tiene comunión, ha demostrado que verdaderamente ha cambiado, ha demostrado que su vida es una vida santa, piadosa y respetable, hermanos, podemos decir con toda seguridad que ese hermano es un hermano irreprensible. Irreprensible. Tal vez hace años pasó algo, tal vez en el pasado cometió algún error, pero ahora ha dado muestra de su arrepentimiento, ha dado fruto, ha habido un cambio y ahora su vida se asemeja a la vida que se describe aquí en estos requisitos para ser anciano, para ser diácono tal vez. ¿Es irreprensible? Claro que sí es irreprensible, sí lo es. El apóstol Pedro fue anciano de la iglesia. ¿Como tal fue irreprensible? Sí fue irreprensible. Cometió algunos errores en el pasado, es cierto, la Biblia lo dice, pero eso no fue causa para que fuese descalificado y dijeran, Pedro no califica porque allá hizo esto, porque allá hace años hizo esto otro. No, no. Pedro fue anciano de la iglesia. Era irreprensible. Otra cosa, hermanos, que se habla en cuanto a un requisito para poder ser anciano en la iglesia, igualmente para ser diácono, como lo veíamos ahorita en el estudio, es exactamente la misma cosa. Es que el anciano debe ser marido, dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2, de una sola mujer. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Este requisito, hermanos, es algo que es muy sencillo de entender. No nos quebremos la cabeza, no nos quebremos, ¿sí? A veces hay hermanos que como que no entendemos muy bien lo que aquí está diciendo, o a veces le ponemos algo de más que el texto no dice. Y cuidado con esto, hermanos, porque la Escritura nos exhorta a no ir más allá de lo que está escrito, ¿sí?
tenemos que considerar lo que está escrito y no poner cosas que el texto no está diciendo, ¿sí? Porque eso no es correcto. Sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Esto es muy importante. En primer lugar, marido de una sola mujer descarta a los solteros. ¿Sí? Marido de una sola mujer descarta a los solteros. Descarta a aquellos que no tienen mujer, a aquellos que no tienen esposa. Quien quiera ser anciano de la iglesia debe de ser un hombre casado. Así de fácil. Eso es lo que está diciendo el texto, nada más. Un hombre casado, que tenga esposa. El celibato que exigen algunos grupos religiosos, hermanos, es totalmente antibíblico. En el catolicismo, para ser obispo, necesita ser sin mujer. ¿Sí? No pueden casarse ellos, si no, no puede ser obispo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vemos muchachos a veces entre los mormones que traen aquí su plaquita, dice elder, es un anciano, son muchachos solteros. ¿Dónde dice la Biblia que un soltero puede ser anciano? No. Tiene que ser marido, tiene que tener esposa, tiene que estar casado. Lo que dice la palabra de Dios. Un hombre casado. Bueno, a veces es difícil, ¿verdad? Para un soltero poder hacer este trabajo en la iglesia. Máxime cuando pues el diablo, ¿verdad? Muchas veces trabaja de una y otra manera para poner tropiezo a los líderes de la iglesia del Señor. Y una esposa es indispensable en la vida de un anciano, de un pastor de la iglesia. Ahora bien, la palabra sola, esta palabra, hermanos, ha causado mucha discusión y mucha polémica entre la hermandad. La palabra sola, marido de una sola mujer. Sin embargo, hermanos, algo bien importante, y quédese con esto en su mente, la palabra sola ni siquiera se encuentra en el original griego. No está esa palabra, no está. ¿Sí? Hay versiones de la Biblia que agregan esa palabra sola, pero no está en el original griego, no es la traducción más correcta de esta frase. Por ejemplo, podemos ver, hermanos, este es un interlineal griego. Si usted quiere saber exactamente cómo fue escrito en el original, vaya a un interlineal. Y aquí está, hermanos, el interlineal, y usted puede ver aquí donde está la frase en griego, marido de una sola mujer, y usted puede ver que se traduce así. Esta palabra griega es einai, y luego esta palabra mías, y luego esta palabra ginaikos, y esta palabra andra, que significa literalmente enai, significa ser en tiempo presente, ser. Mías significa de uno o de una. La palabra ginaiko significa mujer o esposa. Y la palabra andra significa esposo. Esposo. Si usted va al original griego, si usted va al interlineal, usted va a leer así: enai, mías, ginaikas, andra. Ser de una mujer, esposo. ¿Sí? Y nosotros decimos en español, en castellano, ser esposo de una mujer. La palabra sola no está en el original griego, no está. A veces nos quebramos la cabeza y a veces estamos ahí especulando cuando ni siquiera se encuentra en el original. ¿Sí? Y ha sido cuestión, hermanos, de polémica, de controversia y de desacuerdo a veces y de tropiezo para muchos, y no vamos exactamente a analizar lo que el texto bíblico está diciendo. Simplemente que sea marido de una mujer. ¿Sí? Marido de una mujer es lo que está diciendo la Escritura. La traducción correcta de este pasaje debe ser marido de una mujer o marido de una esposa, nada más. Simple y sencillamente eso. Igual que como se dice en el versículo 12 acerca de los diáconos, es el mismo requisito para un anciano y para un diácono. Marido de una mujer. Marido de una mujer. No un célibe, no un soltero, un hombre casado. Es lo que está diciendo la Escritura.
El texto nunca dice casado una sola vez. No es lo que está diciendo ahí. No puede traducir usted eso que vimos ahorita, el interlineal griego. Hermanos, aquí no dice casado una sola vez. Dice marido de una mujer. No cambiemos las palabras. No le demos otro sentido ni otra aplicación a lo que el texto está diciendo. No. El texto nunca dice casado una sola vez. Nunca fue la intención del apóstol Pablo transmitir dicha enseñanza, no. El requisito simple y sencillamente es que el obispo debe ser un hombre casado con una mujer. Y es lógico, hermanos, es obvio que la poligamia aquí está prohibida también. En aquel tiempo, hermanos, se acostumbraba, y todavía en ciertas culturas se acostumbra que un hombre puede tener varias mujeres. Era cuestión cultural. Aún entre los judíos había algunos que tenían 2 o 3 esposas. Sí. Pero el requisito es claro. ¿Sí? Marido de una mujer. Marido de una mujer. Cuando un hermano sufre la muerte de su esposa y vuelve a casarse, ¿es marido de cuántas mujeres? ¿De cuántas? Es marido de solo una mujer. De solo una. Cuando un hermano sufre la infidelidad y el abandono de su cónyuge, Dios le da la libertad de volverse a casar. Y cuando se casa, ¿es marido de una mujer o es marido de 2 mujeres? Otra vez, hermanos, es muy sencillo de entender. Es marido de una sola mujer, nada más. No es marido de las 2. Hermanos, si ese fuera el caso, entonces serían adúlteros. ¿Sí? Aquel que se le murió su esposa y se vuelve a casar, sería un adúltero. Sería marido de 2 mujeres. Aquel que su cónyuge le fue infiel y le abandonó, y Dios le da la libertad que se vuelva a casar y se casa, hermanos, sería un adúltero. Sería marido de 2 mujeres, pero no es adúltero. No, porque es marido de una sola mujer. Nada más de una, no de 2. Y es tiempo presente, no está hablando de todas las veces que se casó en su vida. No es lo que está diciendo el texto. No, que actualmente es marido de una mujer. Sí, es lo que la palabra de Dios está enseñando. Es el requisito bíblico. Otra vez, hermanos, el texto no dice casado una sola vez, dice marido de una sola mujer, y el texto griego dice marido de una mujer. Marido de una mujer, nada más. Y no vayamos más allá, hermanos, de lo que la palabra de Dios no dice. Sí, no, simplemente sujetémonos al texto bíblico y nada más. ¿Okay? ¿Puede un hermano que se ha casado por segunda vez ser anciano? Sí puede. Claro que sí puede. Mientras él demuestre ser marido fiel a su esposa, un marido que cumple los principios enseñados por la palabra de Dios, por ejemplo en Efesios 5, que debe de amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia, amar a su mujer como a su propio cuerpo. Si es un marido fiel a su mujer, un marido que la ama, que la respeta, claro que sí puede ser anciano, por supuesto que sí. Sí. Marido de una sola mujer. Eso es lo que debemos entender, hermanos, y nada más. ¿Okay? Es lo que la palabra de Dios enseña. Cualquier otra cosa, ¿verdad? Que usted a lo mejor tenga una idea, descártelo, porque no tiene apoyo, no tiene fundamento en lo que la Biblia dice. Caeríamos nada más en suposiciones, en conjeturas, en ideas, no en lo que la Biblia está explicando. ¿Okay? Esto es lo que la Escritura enseña y nada más. Un requisito más, dice la Biblia, otra vez en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y luego dice sobrio, sobrio. La sobriedad también es un requisito indispensable. En Tito 1:8 también, hermanos, Pablo dice que debe de ser sobrio. Sobrio viene de la palabra griega nepalios y se usa metafóricamente para describir a una persona que es vigilante, sobrio, que es cautelosa, que es templada, que es una persona con cordura.
Una persona sobria es una persona que está agudamente despierta a fin de poder ver lo que hay que hacerse. Sobrio, despierto, ¿sí? Vigilante, cauteloso, templado. Una persona sobria. A veces, por ejemplo, se oye decir de ciertas personas, no hombre, fulanito, él anda en su mundo. ¿Han escuchado esas expresiones? Él anda en su mundo. O se dice, no hombre, él anda en las nubes, él anda en otro planeta, él no sabe ni qué, ¿verdad? Se dice de algunas personas, hombre, él es bien despistado, él es bien distraído, es bien descuidado, es olvidadizo, es desprevenido. ¿Sí? ¿Conocemos personas así? Yo creo que sí, ¿verdad? Hermanos, quien quiera ser anciano no es una persona que refleje este tipo de comportamiento, de conducta. Por el contrario, quien quiera ser anciano debe ser una persona despierta. Una persona lista, aguda, sagaz, inteligente, sobria en ese sentido. Sobria. No descuidado, no despistado, no alguien que anda ya en su mundo, en las nubes. No, así no. Así no puede cuidar el rebaño de Dios. No. Hermanos, esto es muy importante, la sobriedad. ¿Sí? Sobriedad. Una persona, por ejemplo, anda ebria, eso es lo contrario de sobrio, ¿verdad? Una persona ebria no está en sus 5 sentidos. No sabe ni qué ese hombre. Ahí se anda cayendo de borracho. ¿Sí? No sabe ni dónde está su casa. Se queda dormido. ¿Sí? No está en sus 5 sentidos, no está en sus cabales porque no está sobrio. No está sobrio. Otra vez, una persona sobria es alguien que está agudamente despierto a fin de poder ver, observar, darse cuenta qué se necesita, qué hace falta, qué se requiere. ¿Cómo estamos? Sobrio. Sí, sobrio. Una persona sobria también se aplica en ese sentido. Es alguien que se abstiene de lo que es malo, definitivamente. Igual que cualquier cristiano se debe abstener de lo malo. Pero también, hermano, sobrio implica que aquello que no es malo, también utiliza la moderación. Moderación. Hay cosas que son buenas, que definitivamente tenemos nosotros que ser celosos de buenas obras y estar constantemente activos en lo que es bueno. Hay cosas malas que definitivamente no tenemos que tener parte con lo malo. Pero hay cosas, hermanos, que a veces no son ni buenas ni malas. Y ahí se debe de manifestar la sobriedad también, la moderación. ¿Cómo qué, hermano Israel? Bueno, por ejemplo, el entretenimiento. El entretenimiento no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Pero hay que tener cautela, moderación, hay que ser sobrios, ¿sí? En ese sentido. No puedo pasarme todo el día en la televisión. Es que me gusta ver la tele, me gustan ver las películas. Está bien, con cautela, ¿sí? Aquello que no es ni bueno ni malo, con cautela. No puede estar metido ahí todo el tiempo, ¿sí? El entretenimiento, la diversión, la buena comida, hermanos, son cosas que no son ni buenas ni malas, ¿verdad? En un sentido espiritual. Pero cauteloso. Los deportes, las redes sociales, etcétera. Me gusta el fútbol, sí me gusta el fútbol, pero no me la voy a pasar en el fútbol. No me la voy a pasar viendo fútbol, jugando fútbol todo el tiempo. No. Con cautela. Me gusta el Facebook, me gustan las redes sociales, está bien, pero no me la voy a vivir ahí. Tengo que ser sobrio, tengo que estar atento, vigilante. Lo importante debe ser prioridad. ¿Okay? Sobrio. Otra vez, en cuanto a lo bueno, debemos estar bien activos. Pero hay cosas, hermanos, que no son ni buenas ni malas. Cuidado, tener cautela, ser sobrios. ¿Qué más dice la Biblia?
Prudente, prudente, otra vez, dice 1 Timoteo 3:2, dice marido de una sola mujer, sobrio, y luego dice prudente. Prudente, hermanos, viene del griego soprón, y quiere decir de mente sana o de sano juicio, o uno que sigue lo que le dicta la razón y refrena sus pasiones. También significa que regula y modera bien su mente, sus deseos y sus pasiones. Hermanos, a veces tenemos corazón, ¿verdad? Y tomamos decisiones en base al corazón, en base a sentimientos. Y nos olvidamos de pensar bien las cosas, de razonar. ¿Sí? Prudente quiere decir que su mente es sana. No está influenciada por sus sentimientos, por las personas queridas de él. No. Prudente, hermanos, juicio sano, que sigue lo que le dicta la razón, que busca lo que sea lo mejor, independientemente de su pasión, de su sentimiento. No, hay que pensar bien las cosas. Hay que razonar muy bien lo que vamos a hacer. Una persona prudente. Un anciano, hermanos, debe de ser un hermano que sea sabio, un hermano que tenga buen juicio de las cosas. Muchas veces un anciano va a tener que lidiar con problemas. Muchas veces un anciano va a tener que lidiar con desacuerdos, con malos entendidos. Muchas veces va a tener que mediar entre hermanos disgustados. Muchas veces va a tener que juzgar situaciones de diverso tipo. Y ahí, hermanos, es de vital importancia que ese anciano cuente con la cualidad de ser prudente, de tener un buen juicio, ¿sí? Una mente no influenciada, sino solamente por la palabra de Dios. Por ejemplo, en la primera de los Corintios, capítulo 6, verso 5, dice, para avergonzaros lo digo, dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Bueno, una iglesia con ancianos tiene quien juzgue. Cuando hay una situación así, los ancianos deben de juzgar entre esos hermanos. Tienen que juzgar la situación, tienen que juzgar el problema, tienen que involucrarse en ese asunto. ¿Sí? Deben de tener esa capacidad de hacer un buen juicio de lo que está pasando. Hay una Evodia y una Síntica en la iglesia. ¿Quién se va a encargar? Los ancianos. ¿Quién de entre la membresía debe tener ese buen juicio? Los ancianos. ¿Sí? Quien quiera ser anciano, hermanos, debe ser una persona prudente. Un anciano no puede ser alguien con un comportamiento infantil, ¿sí? Un comportamiento aniñado, un comportamiento caprichoso, hermanos, o que se deje llevar por sus sentimientos más que por la razón, más que por el sano juicio. A veces pasa, sucede, hermanos. No debe de ser así en un anciano o en aquel que anhele obispado. Primero los Corintios 14, versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. A veces hay cristianos así, sí los hay. No puede ser anciano, no puede. Alguien que sea niño en el modo de pensar, que tenga esa conducta infantil, no puede ser anciano. No puede. ¿Cómo va a juzgar? ¿Cómo? No va a poder, lo va a hacer mal. La vida de un anciano es una vida en la que tendrá que juzgar constantemente qué es lo mejor para la iglesia. La vida de un anciano es una vida en la que tendrá que tomar decisiones sabias para beneficio de la congregación. Todos sus razonamientos tienen que ser guiados por los principios de la palabra de Dios. No por emociones, no por sentimientos, ¿sí? No a ver qué dice mi esposa, a ver qué dice mi amigo, qué dicen los hermanos. No, el anciano tiene que ser capaz por sí solo de tomar las decisiones de una manera, hermano, sabia, con buen juicio. Eso es lo que significa prudente. Eso es. El bienestar de una congregación depende en gran manera de los juicios sanos de los pastores. Aún muchas veces, hermanos, el bienestar de las almas dependen del buen juicio de los pastores.
La prudencia de un anciano es totalmente necesaria para no permitir que sean sus sentimientos, que sean sus relaciones familiares, que sean sus amistades entre la hermandad, lo que dicten o influyan en sus decisiones. Eso no. Hermanos, ellos deben de juzgar y tomar decisiones en base a lo que sea lo mejor para la congregación, de acuerdo a la enseñanza bíblica, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En ese sentido deben de ser prudentes. Buen juicio, mente sana para juzgar las cosas. ¿Okay? Prudente. Pero ¿cómo más debe de ser un anciano? Un anciano debe de ser decoroso, dice la Biblia. 1 Timoteo 3:2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Decoroso viene del término griego kosmios, y significa literalmente bien ordenado, o significa también kosmios, arreglo armonioso. Eso es. Es decir, hermanos, que un anciano debe ser una persona que refleje orden, que refleje disciplina en todo aspecto de su vida. Ordenado y disciplinado en su comportamiento, ordenado y disciplinado en su vestido, ordenado y disciplinado en sus prioridades, ordenado y disciplinado en su casa, ordenado y disciplinado en su familia, en su trabajo, en sus responsabilidades cristianas, etcétera, etcétera. Cosmios tiene que ver con orden. ¿Sí? Una persona decorosa es una persona ordenada, disciplinada, organizada. Se puede ver en su vida, en todo sentido. Así debe ser. Buena obra desea, pero es necesario que sea decoroso. Es necesario. ¿Por qué es importante, hermanos, que un anciano sea decoroso? Es decir, que sea ordenado, que un anciano sea disciplinado, que un anciano sea organizado. ¿Por qué? ¿Será importante o no será importante? Sí, hermanos. Es muy probable que un hermano que no sea, o más bien que sea desordenado en su vida, que sea desordenado en sus negocios, permita también que la iglesia sea desordenada en su conducta. Si los ancianos son desordenados, probablemente la iglesia también lo será. Sí. Por eso dice la Biblia, no debe ser desordenado, debe ser decoroso. Cosmios, ordenado. Ordenado. ¿Qué pasará? Pues es probable tal vez que no se percate cuando haya ovejas descarriadas. Ni cuenta se va a dar. Porque es desordenado, es desorganizado. Es probable que no se llame la atención a la conducta irresponsable de los miembros. ¿Sí? Porque si él es desordenado, pues va a permitir que la iglesia sea desordenada también. Y hay conductas que no son buenas, lo va a permitir. Es probable que no haga nada para que se arreglen problemas o diferencias que puede haber entre hermanos. Es posible. Porque no le gusta el orden, porque no le gusta la disciplina, porque no le gusta que las cosas se hagan bien. No, él es así en su vida, desordenado, y probablemente eso mismo va a suceder en la iglesia. O puede ser, por ejemplo, que los registros de la iglesia, los archivos, la información, las cuestiones de gobierno, los impuestos, las finanzas, las cuentas por pagar, etcétera, no se lleven al día. Puede ser que ellos no estén al corriente. Puede ser que todo sea un desorden, que todo sea un caos, que ellos no sepan ni qué de las cosas. Puede ser cuando no es decoroso. Sí. Cuando una persona quiere, anhela el obispado, qué bueno, pero debe ser así. Ordenado, disciplinado, organizado, decoroso, manifestarlo en su vida, en su forma de ser, para que eso pueda transmitirlo a la iglesia. Sí. Eso es muy importante, hermanos. Son cosas muy básicas, pero necesarias, requisitos que marca la Escritura. Puede ser que el mismo desorden que se refleje en la adoración a Dios,
hermano, sea por este motivo. Puede ser. Que haya en las reuniones falta de reverencia, que haya falta de respeto, que todo se haga mecánicamente, que haya ruidos, que haya malas conductas, que haya mala dirección de los que están presidiendo, porque no hay un orden. Cosmios, ordenadamente, decorosamente. Por eso los ancianos deben de tener esta cualidad para que puedan reflejarlo y transmitirlo a la iglesia y no suceda el efecto contrario. Los ancianos decorosos siempre procurarán que todo en la iglesia se haga decentemente y con orden. Siempre procurarán una buena organización en todo. Siempre procurarán estar pendientes de todas las cosas. Siempre serán buenos administradores, buenos planificadores, buenos organizadores. Sí, siempre. Quien quiera ser anciano, excelente, hermanos, pero es una obra, no es una posición especial de honor. Es una obra, es una responsabilidad, es un trabajo, es una encomienda, hermanos, que para vida de cumplirla de una forma aceptable delante de Dios, necesitamos de estas cualidades, de estas virtudes. Sí. Decoroso. El siguiente aspecto, hermanos, es hospedador. Vamos a dejarlo porque ya se me pasó el tiempo, son las 12:10. Siguiente punto que vamos a ver, un requisito también, un anciano debe de ser hospedador. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga, hermanos, y vayamos pensando, otra vez, esa es la idea. Mira entre la hermandad, mira entre la membresía, busque entre los hermanos fieles, maduros, espirituales, que cumplan con estos requisitos, porque es necesario, hermanos, que haya otros hermanos que también hagan este trabajo. Gracias por su atención.